pues, firmes en la libertad, con la cual el Cristo nos hizo libres, y no se sujeten otra vez al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. El canal de YouTube. La libertad que estabas esperando. Para matar también a seres humanos, acentuando esta muerte de la cuarta parte de la humanidad. Entonces, bueno, al finalizar esta tercera guerra mundial, que va a ser termonuclear de corta duración, como dijimos anteriormente, acá ya se viene entonces el descenso de Satanás y sus ángeles. Yo interpreto que acá va a haber como una invasión extraterrestre que se harán pasar como salvadores de la tierra. Esto lo podemos verificar en Apocalipsis 12, desde el versículo 1 al 17. Y bueno, se da inicio entonces al imperio de la bestia, que durará 42 meses, y bueno, esto va a abarcar Europa actual, norte de África y Oriente Medio, que viene a ser hasta la India aproximadamente, porque sabemos que él va a gobernar específicamente sobre 10 naciones, sobre 10 reinos, si bien todo el mundo será afectado. Es decir, que el imperio de la bestia va a abarcar los territorios unidos de los 4 imperios que figuran en la Biblia, que existieron en el pasado, que son el imperio babilónico, el imperio medo-persa y el imperio griego, y el imperio romano no antiguo, que sería el cuarto. En Apocalipsis 12, entonces, la bestia y el falso profeta, que sería la segunda bestia, engañarán diciendo que ha llegado el reino de Dios a la tierra. Entonces el diablo querrá destruir al pueblo de Israel, pero muchos israelitas escaparán al desierto, donde serán alimentados y protegidos durante esos 42 meses, que son 3 años y medio, equivalentes a 1260 días exactamente. Entonces enviará un ejército, la bestia, para matarlos, pero este ejército va a perecer abriéndose la tierra, tragándose a dicho ejército, como ocurrió en la rebelión de Coré. Coré era el primo de Moisés y él pretendía tomar el liderazgo. Esto lo vemos en Apocalipsis 12, versículo 17. En Apocalipsis 12, 17 dice también que el diablo, Satanás, furioso, entonces, al fracasar acá, va a hacerle la guerra a la otra descendencia de esta mujer, o sea, de la iglesia, y bueno, va a ser la guerra a los santos, o sea, a los verdaderos cristianos. En Apocalipsis 13, versículo 2 y 7, dice que Satanás dará autoridad a la bestia, por eso es que va a tener tanto poder, ¿no? Esta primera bestia. Así que bueno, hasta aquí mi interpretación, mi aporte, y paso palabra. Muchas gracias, hermano Rodolfo, por su excelente conclusión. ¿Ah? Saludos, hermano. Hermano, ¿cómo está? Ya aquí llegando ahorita, hermano, y con un poquito de problemas aquí. No, tranquilo, hermano. Sí, hermano, pues quiere hacer una conclusión ya del estudio. Sí, una conclusión de los 4 jinetes del Apocalipsis. Ya estuvimos estudiando, pues, el caballo, el jinete de caballo blanco, ¿sí? El anticristo y su falsa paz, ¿no? Que es una referencia cruzada en Mateo 24, 4, 5, ¿no? ¿Ah? Efectivamente, hermano. Cuando Mateo 24, pues, habla de que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y el anticristo va a ser un falso Cristo, un falso Mesías, un falso ungido, que se pasará por Salvador, ¿no? También vimos lo del segundo sello, ¿sí? Que es una posible guerra mundial, ¿sí? No sabemos cómo va a suceder eso. Puede ser biológica o puede ser nuclear, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que Dios no permitirá que se destruya su creación, ¿no? Por eso va a ser de corto alcance, ¿no? Y eso es una referencia cruzada de Mateo 24, 6, 7, donde dice que harán guerras y rumores de guerras, etcétera, ¿no? Y también vimos lo del tercer sello,
el tercer sello que traerá escasez de alimentos y habrá un hambre generalizada a nivel mundial, ¿ah? Como lo dice también Mateo 24:7, ¿no? Mateo 24:7, la referencia pues cruzada donde dice que habrá hambres, ¿no? Hambres. Ya no solamente serán en África, sino a nivel mundial pasarán. Me imagino que en las noticias toda la gente muriendo de hambre, ¿no? Sí. Hermano, y el cuarto sello, pues ya el último, ya la muerte, ¿no? Causada por los anteriores jinetes, ¿no? y también por las fieras. Bueno, esa es mi conclusión. Ahora le cedo la palabra pues al hermano Guillermo para que pues... ¿Cuánto tiempo lleva la grabación, hermano? Ya lleva como desde las 4:30 hasta las 6:30, 2 horas. 2 horas. 2 horas. Entonces, si quiere. No voy a tener que hacer un resumen, voy a tratar de hacerlo más resumido, pero sí quería aportar al estudio. Lo que pasa es que estaba haciendo un mandado y salí tarde. Hermano. Haga un resumen. Yo le mandé un audio. Sí, yo lo escuché. Si quiere haga un resumen y con eso cerramos este estudio, ¿ya? ¿Vale? Listo, voy a... Bueno, voy a leer pues. Saludos mi hermano, gracias y ante todo. Un abrazo a todos. Bueno, este es un estudio excelentísimo, de verdad que sí. Nos ayuda a ver otras perspectivas que solo citando los pasajes no se pueden ver. Pero bueno, ahí iremos aprendiendo cada vez que nos metamos más. El capítulo 7 aún es más revelador todavía. Voy a empezar con el verso del 1 y el 2. Dice, y miré cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes o animales, como usted le quiera decir, que decían con voz de trueno, ven. Y miré y vi un caballo blanco, el que estaba montado sobre él tenía un arco y se le dio una corona y salió venciendo y para vencer. Bueno, los símbolos, figuras y tipos en este libro o rollo de revelaciones hay que ir descifrándolos, desentrañándolos, se podría decir. Y me refiero, hermanos, a su concepto prácticamente abstruso, confuso y poco evidente, pero que está ahí, pues este libro es de revelación, hermanos. Simple y llanamente tenemos que escudriñarlo y pues que el Padre Celestial a través de su voluntad pues nos ilumine, mis hermanos, si está dentro de su voluntad, que creo que sí, porque hay hermanos acá que, bueno, he aprendido muchos tips muy buenos de todos ustedes, hermanos, de verdad que sí, que bueno. Y a medida que uno va estudiando, va presentando las anécdotas, los símbolos y la prosa que contiene este libro, uno va aprendiendo y enseñando a la vez. El Padre Celestial a través de cualquiera de nosotros enseña a mis hermanos. Y bueno, como les decía, hay que ir descifrando. Y se lo digo, pues ya ha sido revelado. Este libro se llama Revelaciones. Y ha sido revelado en un entendimiento cultural hebreo-israelita, hermanos. Aunque no nos guste, es así. La mentalidad no es una mentalidad grecorromana, ni mucho menos, hermano. Pero, claro está, hermanos, que abarca a todo creyente, al pueblo de Yahweh, al pueblo del Dios Todopoderoso, del único Dios Todopoderoso, hermanos. Ahora, es menester, hermanos, traer a colación que la figura o símbolo en los 4 primeros sellos de Revelación o Apocalipsis, en este capítulo 6, van a ser abiertos. Y
esta forma de dicción o metáfora nos manifiesta la profecía de Yahoshua o Jesús, como usted le quiera decir, el ungido, ¿ve? Que corresponde a lo que, como ya el hermano hizo su resumen de lo que ya se había dado, ¿ve? Este capítulo 6 corresponde a lo que nuestro Señor y Salvador, el Hijo del Dios viviente, se podría decir profetizó en Mateo capítulo 24, verso del 3 al 9. ¿Ve? Acá vemos un muy marcado paralelismo entre lo que él hizo en el llamado sermón del Monte de los Olivos, ¿ve? Y los 4 primeros sellos del Apocalipsis, ¿ve? Relacionados a la retórica de los 4 jinetes, claro está, ¿no? Y es muy interesante, hermanos, notar que la apertura de estos 4 sellos nos hablan de uno, ya como lo resumió de una manera muy detallada el hermano, uno del falso Mesías y su falsa religión, ¿ve? La cual dice ahí, conquistará, y como dice Yahoshua o Jesús, engañará, si es posible, a muchos escogidos, ¿ve? Por la historia y evidencias claras sabemos que todo conquistador del pasado, hermanos, y escuchen bien esto, fue representado en pinturas montando un caballo blanco. Usted si busca a Napoleón, si usted busca al mismo faraón de Egipto, si usted busca a Simón Bolívar, Alejandro el Grande, usted lo va a ver en esas pinturas, valga la redundancia, hermanos, montado en un caballo blanco. Y naturalmente, siempre dentro de una perspectiva o de una posición como masona, ¿ve? Que supuestamente esto es lo que se dice. No me consta, pero es lo que se dice. En la investigación que hice, llama mucho la atención que estas personas estaban montadas en caballos blancos. Ahora, este símbolo representa poderío y fuerza. Yo creo que ya los hermanos trajeron eso a colación acá. El caballo blanco, hermanos, y su jinete con el arco que está en Apocalipsis, en estos 2 pasajes, Apocalipsis capítulo 6, versos 1 y 2, van de la mano con Mateo capítulo 24, verso 5. ¿Ve? Y él lo dijo, prácticamente lo dice en Juan capítulo 5, verso 43, se lo voy a leer rapidito aquí. Dice así, dice, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me han recibido, pero si viniera otro en su propio nombre, a ese recibirán. O sea, nuestro Señor Jesús nos da clara referencia de que va a venir otro que va a querer engañar, como lo dice la Escritura, si fuera posible aún a los escogidos, como lo dice claramente, no solamente en Mateo capítulo 24, sino Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. Entonces, Pablo enseña lo mismo, ¿ve? En cuanto a estos paralelos que hemos venido presentando, como lo resumió el hermano, ¿ve? El apóstol Pablo enseña lo mismo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso del 1 al 9. Voy a leerle un poco lo que dice ese pasaje. Ese pasaje dice, pero le suplicamos, hermanos míos, acerca de la venida de nuestro Señor Jesús, el Cristo, y respecto a nuestra reunión con Él, que no sean sacudidos fácilmente en sus pensamientos, ni se alarmen por palabra, ni por espíritu, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Nadie los engañe de ninguna manera. Y dice aquí, escuchen bien esta parte, porque ciertamente no vendrá sin que antes venga primero la desobediencia y sea manifestado el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Ve? O sea, primero
hermanos santos, viene el hombre de pecado, que es precisamente esa analogía, hermanos, de ese caballo blanco que viene para conquistar. Ahí lo dice. ¿Ve? Ahí lo dice claramente. Ahora, el apóstol Juan también enseñó eso. ¿Ve? En su primera epístola, el capítulo 2, verso 18, creo que este pasaje lo tuvieron que haber traído a colación porque es un pasaje muy claro, donde dice, Juan dice, hijitos míos, es el tiempo final, y así como ustedes han escuchado que el falso ungido viene, así ahora hay muchos falsos ungidos. Y por esto conocemos que es el tiempo final, hermanos. ¿Ves? O sea, esto también lo enseñó el apóstol Juan. Y es precisamente como claramente lo dice Mateo capítulo 24, verso del 29 al 31, que vendrá después de la tribulación de aquellos días que por Apocalipsis capítulo 12 sabemos que esa tribulación de la cual habla Mateo capítulo 24, verso del 21 al 22, la ocasiona esa bestia que precisamente iremos citando con los pasajes que vamos a ir trayendo a colación. Ahora, también claramente Yahoshua nos los dice, y esto podemos leerlo en Mateo capítulo 24, verso del 23 al 25. Mire lo que dice aquí, hermanos. Dice, si alguno les dice en ese entonces, miren, ahí está el Cristo, o allá, no lo crean, porque surgirán falsos ungidos y falsos profetas, y realizarán grandes señales para engañar, de ser posible, aún a los escogidos. O sea que este es el mensaje de las Escrituras. Hay un pasaje donde el apóstol Pablo, sobre los ministros disfrazados de enviados por el ungido, también se enseña lo mismo. Y, o sea, nos aclara un poco esto y lo pueden leer en 2 Corintios capítulo 11, verso 14 al 15, que dice así, dice, y esto no es de maravillarse, porque si Satanás mismo aparenta ser mensajero de luz, no es sorpresa si también sus ministros aparentan ser ministros de justicia, cuyo fin será de acuerdo a sus obras. O sea, las Escrituras nos dicen, nos dan claridad sobre esto. Ahora, este jinete, el falso Mesías y su caballo, hermanos, serán derrotados como lo fue en su tiempo el faraón. Y eso usted puede leerlo en Éxodo capítulo 15, verso 1 y el verso 25. Se lo voy a leer rapidito. Dice así. El verso 1 del capítulo 15 de Éxodo dice así. Entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron a Yahweh este cántico, diciendo, cantaré a Yahweh con júbilo porque se ha exaltado grandemente. Arrojó al mar a los caballos y a sus jinetes. De esa misma manera, hermanos santos, va a ser derrotado este falso Mesías. El verso 1, el verso 21 dice lo siguiente, dice, María las dirigía así, o sea, las alabanzas, dice, canten con júbilo alabanzas a Yahweh, porque grandemente se ha exaltado, ha echado al mar a los caballos y a sus jinetes. De esa misma manera, hermanos, que ya ocurrió en el pasado, va a ocurrir con este falso Mesías, y eso lo veremos más adelante en este mismo libro del Apocalipsis, de Revelaciones. Dice. Hay una sierva también, hermanos, este detalle es bueno también, es importante. Hay una sierva en las Escrituras llamada Ana, es precisamente la madre de Samuel el profeta. Resumiéndolo un poco, en su segunda visita, la cual es muy diferente a la registrada en el capítulo anterior de primero de Samuel, capítulo 1, es muy diferente, pues la primera visita, Ana suplicó angustiada en favor de sí misma. En la segunda fue
con un cántico y alabanza por el resultado de su plena entrega a Yahweh. ¿Ve? Estaba feliz Ana por el privilegio de devolverle al Todopoderoso lo que él milagrosamente le había dado, hermanos. Eso usted puede leerlo en 1 Samuel capítulo 2, verso del 4 al 10. Dice, los arcos, se lo voy a leer yo. Esto era lo que ella le cantaba al Padre Celestial. Y proféticamente se ve una profecía de los últimos tiempos. Dice así, dice, los arcos de los poderosos serán quebrados, pero los débiles fueron fortalecidos con poder. Los que están saciados han sido alquilados por alimento, pero los que están hambrientos les sobra. La estéril ha dado a luz y se sintió satisfecha, y la que tenía muchos hijos ha quedado desolada. Yahweh hace morir y hace vivir. Él hace descender al Seol y hace subir. Yahweh hace empobrecer y hace enriquecer. Él humilla y también exalta. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso enaltece desde el muladar, para hacer que se sienten con los príncipes y que posean un trono de gloria. Yahweh cubre las profundidades de la tierra y ha puesto sobre ellas el mundo. Él protegerá los pies de sus santos, pero los impíos serán silenciados en las tinieblas, pues el poderoso no triunfará por su propio poder. Yahweh quebrantará a los que se rebelan contra él, tronará en el cielo contra ellos. Yahweh juzgará los confines de la tierra, dará fortaleza a su rey y exaltará el poder de su ungido. ¿Ve? O sea, proféticamente, hermanos, ahí se está hablando de lo que sucederá, de esto, de que los hermanos han traído a colación en cuanto a lo que va a ocurrir en cuanto a este primer sello de este falso Mesías, que no solamente proféticamente se daba las pistas, sino también que nuestro Señor Jesús también lo dijo. ¿Ve? Aquí vemos, hermanos, que los Zoom o seres vivientes o animales, que es la referencia del diccionario Strong G2226, refiere como prácticamente lo muestran los sellos, refiere a estos seres vivientes, a estos 4 seres vivientes. En los 2 primeros versos, hermanos, leemos que el anticristo, porque es el anticristo, hermanos, implantará el gobierno que yo, hermanos, por las escrituras entiendo que es mundial. Yo entiendo que es mundial. Este figura como la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. En Apocalipsis capítulo 13, verso 1, usted se va a dar cuenta de eso. ¿Ve? Y en su paralelo con Daniel, en la visión de Daniel, valga la redundancia, en Daniel capítulo 7, verso del 16 al 24, se confirma esto. De igual forma, en el capítulo 13 usted lee y usted va a leer que ahí se habla de que se le dio autoridad sobre todo pueblo, reino, lengua y nación, hermanos. ¿Ve? O sea que la autoridad de ese anticristo va a ser, hermanos, va a ser mundial. A mí eso es lo que yo entiendo, no como he escuchado a otros que dicen que no es mundial. Digo, eso es lo que yo entiendo. Yo entiendo lo contrario, hermanos. Y no es que yo esté literalizando esto. Lo que ahí se dice es claramente literal porque se le da autoridad sobre todo pueblo, lengua y nación, como lo dice claramente ese capítulo 13. ¿Ve? Ahora, la voz de trueno denota el poder y la autoridad con la cual habla este falso ungido, hermanos. ¿Ve? Y esto usted lo puede leer en ese mismo capítulo 13 de Apocalipsis en el verso 11.
Dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, o animal, como usted le quiera decir, que decía, ven. Y salió otro caballo rojo, al que estaba montado sobre él, se le dio poder para quitar la paz de la tierra y para que se mataran unos a otros. Y se le dio una gran espada. O sea, acá se nos habla, hermanos, de un gran conflicto. Se podría decir bélico o guerra. Una guerra devastadora, hermano. Cabe destacarlo. El caballo bermejo o rojo de estos pasajes, del pasaje 3 o el pasaje 3 y el pasaje 4, son un paralelo, como ya lo hemos dicho anteriormente, de Mateo capítulo 24, verso 6. ¿Qué dice Mateo 24, verso 6? Dice lo siguiente. Entonces escucharán de calamidades y noticias de guerras. Miren que no sean turbados, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin todavía. ¿Ve? O sea que ahí se está profetizando, nuestro Señor Jesús está profetizando de que van a haber guerras, hermanos. Y esto es paralelo con lo que dice Apocalipsis capítulo 6, verso del 3 al 4, en cuanto al jinete que montaba el caballo rojo. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 3, lo voy a leer rapidito, dice lo siguiente. Dice, y que cuando digan paz y seguridad, entonces repentinamente llegará sobre ellos destrucción, como dolores de parto y mujer embarazada, y no escaparán. En el verso 12 y 13 de ese mismo capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses dice lo siguiente: les suplicamos pues, hermanos míos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los que conducen los conducen en nuestro Señor, perdonen, hermanos, en nuestro Señor, y los instruyen. Dice, que sean tenidos en mucha alta estima, con especial amor, y a causa de la obra que ellos llevan a cabo, estén en paz con ellos. No sé por qué cité estos versos, hermano. No sé por qué cité estos versos. Ahí me equivoqué con ese verso, perdonen, hermano. O sea, hermanos, ¿qué dice Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 5? Que este segundo ser viviente, o más bien este segundo jinete que monta el caballo rojo, nos muestra, hermanos, guerras. ¿Ve? O sea, la paz va a ser quitada, como claramente lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 3. Va a ser quitada a la humanidad. Estallará, ¿ve? Como se dice en ese contexto de esos dos versículos, una gran guerra, por lo cual este sello habla sobre la destrucción de la unidad entre las naciones. De eso usted, no sé si alguien me quiere leer Apocalipsis capítulo 13, verso 2. El hermano Rodolfo, si está por ahí. O cualquier otro hermano. Apocalipsis capítulo 13, verso 2. Listo, yo lo leo. Dele, hermano. Apocalipsis 13:2. Sí. Lo busco. Bueno, Apocalipsis 13:2 dice: la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Aleluya. ¿Ve? O sea,
este ser va a tener autoridad, ¿ve? Y esto será a fin de colocarse bajo el gobierno de la bestia. ¿Ve? Ese va a ser el fin de esta autoridad, que se puede leer en ese contexto. Yo les cito un pasaje, pero si usted lee el contexto de esas notas que usted toma, o si de repente usted escucha este audio pasado mañana o quiere hacer un estudio, usted se va a dar cuenta de eso en el contexto de este capítulo 13 de Apocalipsis. ¿Ve? Les voy a leer Daniel capítulo 7 verso 8. Dice así: estaba yo reflexionando respecto a sus cuernos cuando surgió entre ellos un cuerno pequeño, y fueron arrancados 3 de los primeros cuernos frente a él, y en el cuerno había ojos semejantes a ojos humanos, y su boca hablaba arrogantemente, hermanos. O sea, hermanos, este caballo rojo que dice ahí que va a quitar la paz, es la figura de ese anticristo, hermanos. ¿Ve? Es la figura de ese anticristo, y siempre va a haber referencia cruzada con el capítulo 13, porque es donde se muestra de forma clara ese gobierno que, como les dije, yo entiendo que va a ser mundial. ¿Ve? Va a ser mundial porque lo dice el contexto de ese mismo pasaje, donde se le permite, dice ahí la escritura, hacer guerra contra los santos y vencerlos. Cuando las escrituras hablan de los santos, no hablan de la humanidad, habla de los creyentes que están en ese momento siendo atribulados por las huestes de esta bestia o anticristo, como usted le quiera decir, que se levanta contra Dios o contra todo lo que se llame Dios, y es objeto este personaje de culto. ¿Sí? Y usted lo puede leer en el contexto de Apocalipsis capítulo 13, verso del 4 al 7, hermanos. ¿Sí? El tercer sello dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente o animal, como usted le quiera decir, que decía: ven, y miré y vi un caballo negro, y el que estaba montado sobre él tenía una balanza en su mano, y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes o animales que decía: una medida de trigo por 1 denario y 3 medidas de cebada por 1 denario, y no hagas ningún daño al vino ni al aceite. ¿Ve? También, hermanos, nos habla estos pasajes nos hablan de una gran hambruna. ¿Ve? El caballo negro de estos 2 pasajes nos hablan de eso, de una gran hambruna. ¿Ve? Y esto es parte de lo profetizado en Mateo capítulo 24, verso 7. O sea, van de la mano, hermanos. El sermón del monte, del monte de los olivos, que nuestro Señor Yahushua predicó, o el sermón que dijo ahí, va en referencia con estos 4 jinetes. ¿Ve? Ahora, por las escrituras sabemos que el negro es el color del hambre, hermanos. ¿Ve? Como podemos leerlo en Lamentaciones capítulo 5, verso 10. Se lo voy a leer rapidito aquí. Dice Lamentaciones capítulo 5, verso 10. Dice: se ha encogido nuestra piel como si estuviera delante de un horno, y se ha vuelto pálida cual ceniza, debido al agotamiento causado por el hambre. No sé si hay alguna otra versión. Alguien me lo lee en otra versión. Yo tengo la pechita, pero alguien que me lo lea en la Reina Valera. Hermano Henry, por favor. En la Reina Valera, Lamentaciones capítulo 5, verso 10. O cualquier otro hermano que tenga la Biblia en mano. Lamentaciones 5:10. Sí.
Bueno, aquí ya lo estoy buscando. Lamentaciones 5:10. Ah, ya. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Efectivamente, y lo mismo, hermanos, dice en este mismo verso, en la versión BIN. ¿Ve? Habla de que la piel se ennegreció. ¿Por qué se ennegreció la piel ahí, hermano Henry? Por causa del hambre. Efectivamente, o sea, fue por causa del hambre que esto le sucedió a esta persona. Aquí nos muestra que habrá gran hambre aquí en estos dos pasajes de Apocalipsis capítulo 6 versos 5 y 6. Y esa hambre, esas hambres casi siempre vienen después de las guerras. Si usted lee la historia, si usted busca la Primera y la Segunda Guerra Mundial, usted se va a dar cuenta de la hambruna que hubo después de esa guerra. Porque se gasta tanto, las economías sufren tanto una guerra, hermanos, que estas guerras causan estas grandes escaseces. Habrá una gran escasez y se podría decir hambruna que ocasionará gran muerte, hermanos. Hay jinetes, hermanos, enviados por Yahweh a reconocer la tierra, como claramente se puede leer en Zacarías capítulo 1, verso del 8 al 11, y Zacarías capítulo 6, verso del 1 al 8. Eso ya usted lo analiza con calma. Y es menester notar que aunque esta metáfora de jinetes cabalgando sobre caballos es utilizada en estos pasajes de una manera diferente, representan lo mismo: la fuerza, la victoria, el poder, es decir, lo que ejercen, hermanos. No es algo nuevo que algunos eruditos sugieran lo que yo estoy postulando en lo personal, en lo que yo en lo personal entiendo sobre esto. Estos jinetes describen, se podría decir, los planes, parte de los planes de Yahweh. Otros postulan que refieren o son símbolos de la venida de Cristo, ejerciendo juicio en los 4 ángulos de la tierra. Pero yo en lo personal no creo que esto sea así, pues descartaría las 4 analogías que son obvias. ¿Ve? Ahora, Apocalipsis capítulo 6, verso 6, yo en lo personal, avisorando esto, escudriñándolo un poco, he podido entender que la balanza que este jinete tenía en su mano representa raciones restringidas, se podría decir. ¿Ve? Y el cuidado abusivo del vendedor en cuanto al peso y la medida. ¿Ve? Ahí se te está diciendo indirectamente que la venta de esos alimentos en ese tiempo, en la venta de esos alimentos se cobrará hasta el último centavo y hasta más del valor de estos alimentos, hermanos. Voy a leerles Oseas capítulo 12, verso del 6 al 8. Dice así: pero tú vuelve a tu Dios y conserva la compasión y la justicia. Busca continuamente a tu Dios. Dice el 7: la balanza engañosa se encuentra en la mano de Canaán y le agrada engañar. Y Efraín dijo: me he hecho rico
pero encontré aflicciones, y todo mi trabajo no me bastó a causa del pecado que he cometido. ¿Qué pecado cometió? Precisamente ese pecado que habla el verso 7. ¿Ve? Que es lo que aquí en este verso se puede notar un poco. ¿Ve? Ahora, así como la cebada y el trigo eran productos básicos en los días antiguos, en los días finales ocurrirá lo mismo, podría decirse, con esos alimentos que en este tiempo son básicos. ¿Ve? Vamos a leer en Amos capítulo 8, verso del 4 al 6. Dice así: escuchen estas cosas los que menosprecian a los pobres y exterminan a los menesterosos de la tierra. Y dicen: ¿cuándo pasará el mes para que vendamos la cosecha? ¿Cuándo pasará el día de reposo para que abramos los almacenes para reducir las medidas? Escuchen bien esto, hermanos. Exagerar las pesas y hacer balanzas de engaño. Dice el 6, para que vendamos a los menesterosos por dinero y a los pobres por despojos, para vender el desperdicio de los almacenes. Esta será la mentalidad en los últimos tiempos, hermanos. Y estas cosas se tienen que predicar. Porque las personas, yo creo que usted lo nota, están muy arraigadas a lo material. Incluso cristianos, que se la pasan diciendo que esas son bendiciones de Dios. ¿Ve? O sea, serán encarecidos los alimentos básicos por la devastación de la guerra que simboliza este segundo jinete, el segundo jinete de los pasajes anteriores. Aquí se nos muestra que para que haya esta gran hambre posguerra, tiene que haber una gran guerra, hermanos. Y en todo lo que vendrá después de esa gran guerra, como lo dicen esos pasajes anteriores, habrá escasez en gran manera. Lo que desatará, como les dije anteriormente, una hambruna, y por esa hambruna habrá en gran escala, hermanos, muertes. Ahora, un denario, según Mateo capítulo 20, verso del 1 al 2, dice lo siguiente, dice: porque el reino de los cielos puede compararse con un hombre dueño de un campo que salió muy temprano para contratar trabajadores para su viña, y acordó con los trabajadores un denario por día y los envió a su viña. Yo creo que ya esto lo explicaron los hermanos, estoy seguro. ¿Ve? Ahora, el aceite y el vino. A mí, yo no sé qué me dicen ustedes, porque esto no lo pude escudriñar a fondo, hermanos. Pero a mí me parece que esto representa al sacrificio y esa obediencia del servidor de Yahweh en Cristo Jesús, en su Hijo, Yahushua. Representa eso. Representa a estos servidores que tienen que Dios tiene un propósito no con ellos, sino con su obra a través de ellos. Por eso que se les dice ahí, me parece. ¿Ve? Si de repente no es así, usted me lo puede escribir. No, hermano, eso no es eso. A mí me parece eso. En realidad no lo profundicé. El cuarto sello dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente o animal, como usted le quiera decir, que decía: ven. Y miré y vi un caballo pálido, y el que estaba montado sobre él se llamaba Muerte, y la fosa lo seguía muy de cerca. A ellos le fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada y con hambre y con pestilencia y por las fieras
del campo. Este último caballo, hermanos, y su jinete, nos habla de muerte. ¿Sí? Se podría decir por enfermedades, pestes y otros grandes males. Este caballo amarillo representa la muerte, hermanos. ¿Ve? Representa el color de una persona cuando acaba de morir. ¿Ve? Y dice ahí estos pasajes que la muerte misma era su jinete, el de este caballo amarillo. Y que el Seol, imagínense ustedes, hermanos, lo seguía. ¿Ve? Y Seol o Hades, como usted le quiera decir, es lo mismo. Y esto es lo que está en paralelo con lo que dice el capítulo 24 de Mateo, el verso 9. Dice, en esos días los entregarán a aflicciones y los matarán y serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre, hermanos. Eso es lo que dice ahí de nuestro Señor Yahushua. Y es el precio que nosotros como servidores del ungido de Jesús, del Cristo, vamos a padecer. ¿Ve? Porque como lo dice ese pasaje que le acabé de leer en el Sermón del Monte de los Olivos, dice que seremos odiados por causa de su nombre. ¿Ve? O sea que si a usted le pasa lo contrario, que usted todo está bien y que por causa del nombre ese a usted no lo odian, ve, a usted no lo persiguen porque usted está de acuerdo con las doctrinas que a usted le enseñan sin escudriñarlas. Entonces hay algo raro ahí. E incluso dice la Escritura, no lo digo yo, por otros tiempos los enemigos del hombre serán los de su casa. Así que eso no se extrañe que de repente alguna cizaña con su esposa y sus cosas es normal, porque se tiene que cumplir todo lo que está escrito, hermanos. Ahora, tenemos que aprender a tener dominio propio para manejar esa situación. No es de bendición que tus hijos se levanten contra ti y que tu propia esposa sea tu enemiga. ¿Ve? Ahí no está diciendo que van a ser enemigos como los que hacen la guerra, sino que de repente van a haber ocasiones en que ella te va a contradecir. ¿Ve? Gloria a Dios, aleluya, como dice la Escritura. ¿Ve? Por eso. Es muy claro, hermanos, que estos 4 jinetes que la profecía del ungido en Mateo capítulo 24, verso del 3 al 9 hemos traído a colación, y también los hermanos, corresponde a lo que ocurrirá en los posteros tiempos, antes de la segunda aparición de el ungido de Yahushua o Jesús. Saludos, hermanos, gracia y paz, bendiciones de lo alto. Suscríbete al canal, dale a la campanita para que te avise cuando subo otros videos.